Reporte 100. En el tercer trimestre, la pobreza laboral en Sonora creció de 28.3 a 30.9%, informó el Coneval. Esto colocó a Sonora entre los 5 estados con mayor aumento de la pobreza laboral. A nivel nacional subió de 39.9 a 40.7%. ¿Qué es esto de la pobreza laboral? Y de este informe del Coneval, del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Alejandro Romero, economista, está con nosotros esta mañana. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, muy bien. ¿Qué es la pobreza laboral, Alejandro? Mira, la pobreza laboral es prácticamente ya el porcentaje de la población, en este caso en el estado o en el país, que no tiene un ingreso suficiente para comprar la canasta alimentaria, es decir, la canasta más básica para pues, subsistir, para tener una alimentación al menos adecuada a las normas de salud, ¿no? Sí, este crecimiento de la pobreza laboral de entre el 28 al 30.9% se refiere a que de cada 100 trabajadores, el 30 trabajadores, lo que ganan no les alcanza para vivir. Bueno, más bien quiere decir que de cada 100 sí. sonorenses, 31 sonorenses no tienen un ingreso laboral, ya sea porque viven en una familia con un ingreso laboral bajo, sí. O son personas que trabajan y no tienen el suficiente ingreso para adquirir esos alimentos. Entonces ya englobas a toda la población. Se le llama pobreza laboral porque se mide a través del ingreso del empleo, digamos, de la cabeza o de las cabezas del hogar, pero ya involucra, es un conteo sobre toda la población estatal o nacional, ¿no? Sí, ¿de cuánto dinero estamos hablando que una familia debe tener para no estar en pobreza laboral? Mira, en lo que es el área urbana, la canasta alimentaria tiene un costo en este momento de 1,850 pesos por persona al mes. Es decir, si tú tienes un hogar de 4 personas, pues tu ingreso laboral tiene que ser mínimamente estos 1,800 multiplicado por 4, ¿no? Estaríamos hablando de alrededor de 8,000, 7,000 pesos, ¿no? Sí, Alejandro Romero, esto coincide también con el último reporte de la inflación. Es decir, el aumento en los precios de los productos de la canasta básica provoca que la pobreza laboral también incremente. Sí, así es. De hecho, el reporte del Coneval advierte que la causa por la que está aumentando la pobreza laboral del segundo trimestre al tercer trimestre es básicamente la inflación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mientras la inflación, es decir, el aumento general de todos los precios en el país es del 5.8%, en el caso de la canasta alimentaria, que es con lo que se está midiendo la pobreza laboral, pues ya hasta septiembre ya era un aumento de casi del 8%, es decir, los alimentos están subiendo por arriba de la inflación y eso está precisamente ocasionando este aumento de la pobreza laboral, ¿no? Sí, que Sonora tenga el mayor crecimiento de pobreza laboral también está vinculado con el hecho de que Sonora registra los mayores niveles de inflación en el país. Eso por una parte, y por otra también está la situación del empleo. Sí. Son, digamos, dos variables que se mueven ahí. Esta pobreza laboral se saca, digamos, con la encuesta nacional de ocupación y empleo, y entonces ahí estás viendo pues cómo se está comportando el salario promedio de los trabajadores. Entonces eso quiere decir que en Sonora no está creciendo por arriba de la inflación, y además pues obviamente también está esa variable, ¿no? De que aquí a nivel local pues la inflación es todavía un poco más alta que el promedio nacional. Sí, ¿por qué destaca Sonora y por qué destaca Hermosillo particularmente como el estado y una de las ciudades donde la inflación está más alta que en otras partes del país? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos
mayor distancia respecto a ciertos pues suministros o centros de suministro de ciertos productos, y entonces obviamente esto tiene mayores costos de flete, de transportación, y precisamente este año lo que más ha subido pues son los precios de energéticos y sobre todo de las gasolinas. Por ejemplo, en el caso de la gasolina premium, el aumento en este año va arriba del 20%, y en el caso de la gasolina regular, pues ya supera el 10% en lo que va de este año, ¿no? Entonces, esa, digamos, no tan cercanía o lejanía del centro del país, pues nos cuesta, y obviamente pues eso también tiene costos en la transportación de ciertos productos. Sí, Alejandro, el presidente la semana pasada, cuando se presentó este dato del INEGI de la última quincena, en donde se establece que la inflación es del 7. Me corrige si me equivoco, 7.04%, ¿verdad? O algo así. Sí, así es, 7.05. 7.05%, que es la inflación más alta en los últimos 20 años. Dijo que también otros países están presentando una inflación más o menos de este tipo, inclusive más drástica, Estados Unidos, y que esto es como efecto de la pandemia, no necesariamente una situación doméstica, una situación local. ¿Esto que dice el presidente es verdad? Mira, hasta cierto punto sí. Sí hay un problema de suministros también en muchos productos debido a la pandemia. Pues las restricciones en los puertos y en la transportación, en la transportación entre países, pues evidentemente ha tenido un efecto de cuello de botella, y luego, por ejemplo, hay escasez de suministros, el de chips electrónicos para productos electrónicos. Sí, hasta ese punto sí es cierto que hay un fenómeno de inflación a nivel internacional, pero también tenemos que resaltar que a nivel doméstico pues también hemos visto un aumento importante de productos energéticos, donde pues se busca que el Estado tenga el control sobre esos precios, y sin embargo pues han subido. Entonces sí hay un componente, digamos, externo, pero también hay ciertamente aquí en México un componente interno también de la inflación, sobre todo de los precios que son de alguna manera controlados por el gobierno, no todavía. Sí, Alejandro Romero, te agradezco mucho que nos hayas compartido estos datos. Estamos en contacto. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? En Twitter estoy como @AlexRomeroAyala, y en Facebook me pueden encontrar como Alex Romero. Muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Gracias a ti. Reporte 100.